Filmus, que está en línea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo te saludamos en la 530. Sí, ustedes me llaman desde la Radio de las Madres, yo estoy en la Casa de las Madres. Ah, mirá, acá nomás, acá a 2 cuadras. No, en la ESMA, exacto. Bien, allá, está bien. Pero bueno, estaba escuchando lo que vos estabas comentando recién, y efectivamente es así. Estamos sufriendo realmente algo que es mucho más que un recorte. Nosotros siempre decimos que Argentina está medio acostumbrada a recortes presupuestarios en el área de educación, de ciencia y tecnología, y es una política pendular, de momentos de más inversión y de momentos de menos inversión, pero como señalábamos recién, ya no estamos en una etapa de menos inversión, sino una etapa casi de destrucción del sistema científico y tecnológico, ¿no? Entonces, es mucho más grave porque la recuperación siempre, incluso después de los procesos militares, después de la noche de los bastones largos hacia el 76, Argentina siempre recuperó su capacidad científica y tiene una resiliencia en nuestra ciencia enorme, pero bueno, hoy en día está en juego ese futuro, porque también avanza tan rápido el conocimiento que si te quedas al margen unos años después de reponerte es muy complejo. Claro. Bueno, de hecho se había creado en el 2008 el programa Raíces, que tenía que ver con esto, ¿no? Con tratar de repatriar, de traer otra vez a nuestro país a aquellos científicas que habían tenido que irse justamente por el desfinanciamiento y porque no estaban dadas las condiciones para hacer acá en el país su laburo. Exactamente, ahí el programa ese, que empezó en realidad en el 2003, permitió repatriar más de 1.300 científicos. Una parte de ellos se habían ido en procesos militares, pero una parte también se había ido en la década de los 90, donde también el CONICET sufrió un ajuste muy importante y no había ingresos a la carrera, y la única forma de investigar era irse afuera. Yo me animaría a decir, no tenemos datos concretos, pero que es muy probable que esa cifra ya en este año y medio haya sido superada en la cantidad de jóvenes que se están yendo del país, incluso científicos muy formados, no solo los del CONICET, no pensá en los de la CONEA, de energía atómica, o aquellos que en la CONAVE, que están en el tema espacial, que son recontra solicitados en todo el mundo, en momentos en que los salarios son globalizados. Hacer un doctor, hacer un ingeniero cuesta decenas de miles de dólares, y los países que tienen recursos, ¿para qué lo van a invertir? Los compran estos, trayéndolo de los países en vías de desarrollo. Bien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Daniel, vos sos en el libro Afuera, que publicaste respecto a la relación del anarcocapitalismo con la ciencia, la tecnología y la educación, llegan a la conclusión en esa serie de trabajos, por lo menos por lo que puedo ver, de que el anarcocapitalismo no tiene interés en sostener la educación pública. ¿Esto es una cuestión solamente en el caso de Javier Milei económica, de proyecto económico, o estamos hablando de un proyecto ideológico? Es decir, de un proyecto doctrinario respecto a cómo manejar la ciencia y la educación. No, es una cuestión doctrinaria. Cuando vos lees los teóricos de la Escuela Económica Austríaca, te justifican por qué el Estado no tiene que invertir en educación y por qué el Estado no tiene que invertir en ciencia y tecnología. Lo dice muy claro, cuando el Estado invierte en educación, lo hace para adoctrinar. Acordate lo que fue el discurso de Milei en su escuela secundaria, cuando se iban cayendo los chicos atrás, y él seguía diciendo que en realidad en su propia escuela decía que lo que hace la escuela es adoctrinar. Entonces, esta mirada que tienen es que es el mercado el que tiene que resolver estos temas. Entonces, en el caso de la educación, somos clientes que tendríamos que ir a comprar educación. En algunos casos, cuando no tuviéramos recursos, el Estado puede dar voucher, cosa que está empezando a hacer en la Argentina, financiando la compra de la educación y no financiando la oferta del Estado. Es una cuestión doctrinaria. Milton Friedman también plantea en ese sentido la cuestión de que ¿por qué va a dar gratis el Estado algo que la gente puede comprar? Y eso para ellos es una cuestión fundamental. Y en el caso de la ciencia y la tecnología
se preguntan, ¿debiera el Estado hacerlo? Dicen no, si hay alguien que esté interesado en ciencia y tecnología, lo tiene que pagar, tiene que ser una empresa, una ONG, puede ser filantropía, pero nunca el Estado. Si lo hace el Estado es porque no hay nadie en el mercado que esté interesado en ese desarrollo, y entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? No, pensaba en esto de que todo eso, ese adoctrinamiento, nos comentabas, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo ahora con el canal Paca, ¿no? Porque no quieren, o no querían, o decían que no tenía que tener bajada ideológica, y ahora incorporaron esta serie que se llama Twins, ¿no? Que son unos mellizos que van con la abuela por el tiempo, y ahí aparece justamente Milton Friedman, Adam Smith, bueno, y otros de estos teóricos que tanto le gustan a Milei. Entonces, ahí, ¿qué está pasando con la ideología y qué está pasando con el adoctrinamiento? No, sin lugar a duda, lo que dicen que el Estado no tiene que intervenir, lo que hacen es intervenir el Estado en la dirección contraria, ¿no? Cuando vos corres al Estado, incluso ahora, como se está trabajando mucho más allá de los Estados, porque hoy en día los que manejan las corporaciones, que manejan la información pública, que manejan las redes, son 5 o 6 grandes corporaciones que tienen más poder que cualquiera de los estados. Entonces, vos estás sometida a una ideología vinculada ya no solo a la televisión, sino a los algoritmos, que es mucho más fuerte, que determina qué cosas podés ver, qué cosas no, qué cosas podés leer, qué cosas no, y que consumís a partir de la decisión, insisto, ya no de los estados, sino de corporaciones. El caso más claro fue el enfrentamiento, el caso de Brasil contra Elon Musk, ¿no? Donde es una nación, no es un estado el que le pone freno a una de estas corporaciones, lo que se llama comúnmente el tecnofeudalismo, ¿no? Claro. Bueno, hoy volviendo un poquitito para atrás, respecto al tema del adoctrinamiento, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar lo que publicó el personaje el Gordo Dan, que aunque parece un personaje caricaturesco, tiene el poder suficiente como para amedrentar funcionarios o incluso hacerlos echar, y dijo que el adoctrinamiento, si es de derecha, no es adoctrinamiento, porque ellos lo que enseñan es la verdad. Adoctrinamiento es si es otra doctrina u otra ideología o ninguna, pero si son ellos los que están adoctrinando, no están adoctrinando porque ellos manejan la verdad. Sí, bueno, eso es un clásico de la sociología, que diría Max Weber, es transformar la dominación en derecho, es decir, es natural, lo que en realidad, no había leído esto que decís vos, pero es tal cual, ¿no? Es decir, transformar en sentido común aquello que es la ideología de un sector, y en este caso me parece evidente que esa verdad es una verdad, y debe haber varias verdades, no puede ser la verdad, no existe, no es algo que haya alguna orden divina, no creo que haya esa verdad. Entonces, lo que hay que hacer es generar concepciones críticas, miradas críticas en la educación y en la ciencia que permitan cuestionar y que cada uno de los chicos pueda hacer su propia perspectiva. Claramente cualquier adoctrinamiento en este sentido no ayuda. Lo que ayuda es una educación plural, amplia, diversa. Justamente lo que están cercenando, ¿no? El pensamiento crítico, la ciencia, las universidades. Exactamente, ¿te acordás? Incluso tuvimos algún momento un jefe de gabinete que dijo que lo peor que tenía otra escuela es que generaba gente crítica. Se ve que hacer gente feliz no crítica. Claro, tal cual. Ahora, estos son ellos, ¿no? Esto es el gobierno, esto es el anarcocapitalismo, esto es cierta vestigios obviamente de autoritarismo en su pensamiento y en su accionar, tanto en lo filosófico como en lo económico, como en lo político. Y del otro lado, Daniel, ¿qué está pasando? ¿Qué se hace ante todo este panorama absolutamente oscuro? No, bueno, del otro lado, hoy un conjunto muy importante de investigadores, docentes vinculados a las universidades estuvieron, por ejemplo, en el
en la estación del Polo Científico Tecnológico, expresando que Argentina necesita ciencia, que Argentina necesita investigación, y no puede ser que un país que tiene desarrollo soberano respecto a la posibilidad de enviar satélites al espacio o hacer reactores nucleares que se exportan a Australia o a Países Bajos, o un país que tiene las condiciones como para ser el único de la región que hizo la vacuna contra el COVID, un país que desarrolló biotecnología como es el caso de el HB4, semilla resistente a la sequía, que es aceptada en todo el mundo, un país que tiene estas condiciones que tiene Argentina y que las vemos todos los días. Realmente no puede ser de ninguna manera que pierda ese beneficio, que no se trata de defender a los investigadores, que somos muy poquitos, ¿no? Claro. Se trata que a través de la investigación defender los intereses de la Argentina, la soberanía y el ahorro de recursos. Si vos haces una vacuna y con esa tecnología podés hacer otras, bueno, Argentina importa de vacunas solo por año 530 millones de dólares. Sí. Lo que estamos hablando es de cómo la gente puede vivir mejor, cómo la gente puede tener más recursos, cómo en la Argentina se pueden resolver una buena parte de los problemas a través de la ciencia. Sí, quizás me parece que no fui lo suficientemente específico cuando te pregunté. Cuando te decía qué pasa del otro lado, me refería a la representación política de todo eso que hoy encarnan, por ejemplo, los científicos en esta movilización. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero bueno. ¿Qué pasa con el peronismo, Daniel? Era más directa la pregunta, ¿no? Claro, A ver, ¿qué está pasando con el peronismo en este momento? ¿Cuáles son las vías de salida o no, las puertas de escape, de emergencia ante esta situación, ¿no? Porque nos cuesta a todos imaginar un país sin universidades, un país sin hospital, Garrahan, por ejemplo, ¿no? Entre claro. Un país sin científicos, sabemos que ya se quedaron sin trabajo en el área de la ciencia y la tecnología, 4.200 trabajadores, o sea, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? No, bueno, el camino, como siempre, es la unidad, por un lado, que es lo prioritario de todos los sectores, no solo del peronismo, de todos los sectores que hoy ven con preocupación el avance del anarcocapitalismo, y en segundo lugar la propuesta, porque una cosa es la unidad para la resistencia, que sin lugar a dudas hay que evitar que se como en el caso de la ciencia, pero que se avance sobre los derechos de argentinos y argentinas, pero por el otro lado también tener una propuesta, porque yo creo que no se puede ir para adelante sin una autocrítica profunda de las cosas que nos llevaron a tener una situación como la que estamos viviendo hoy, que eso tiene que ver con el disconformismo de la ciudadanía argentina respecto de cómo se estaban llevando adelante las cosas públicas con anterioridad. O sea, hay que mirar qué es lo que falló, tener una gran capacidad de autocrítica, tener capacidad también para resistir esta ofensiva sobre los derechos, y al mismo tiempo tener una propuesta de cómo Argentina puede volver a crecer, pero que ese crecimiento distribuya los beneficios en todos los habitantes del país. Yo creo que eso implica rediscutir el Estado, eso implica rediscutir el modelo productivo, implica cuáles son los mecanismos de distribución de la riqueza más equitativas, cómo tener un país más equilibrado regionalmente. Y bueno, son asignaturas pendientes que hay que ir avanzando. Sí, bueno, Cristina dijo el domingo que hay que dejar de lado las mezquindades y los egos primero, ¿no? Y, sí. Esto queda claro. Me parece que eso empieza a ocurrir cuando tenemos una idea común de país, y en mi perspectiva, por lo menos, creo que tiene que ser, por supuesto, sobre la base de la unidad del peronismo, una perspectiva incluso más amplia y plural que pueda convocar a otros sectores nacionales que quieren que Argentina emerja de esta noche oscura, ¿no? El peronismo y otros sectores, bien. Daniel, estamos hablando con Daniel Filmus. Con respecto a... cambiamos rotundamente de tema, pero entramos en arenas que nos gustan. Con respecto a los resultados de la elección en la ciudad de Buenos Aires, me gustaría siempre una mirada tuya. Sos un dirigente del peronismo porteño y es importante. ¿Qué te pareció el resultado?
¿Qué hay que mirar ahí de cara a las próximas elecciones? Bueno, a mí, sobre todo me pareció, en lo que hace a la elección de Leandro Santoro, me pareció muy buen resultado. Me parece que si uno sigue la línea histórica que nuestra fuerza ha tenido desde siempre, no desde ahora, desde siempre, los 27, 28 puntos obtenidos me parece muy importante, más en un momento difícil como el que estamos atravesando. Se creció en el número de legisladores, incorporando 2 legisladores más de lo que se tenían, y realmente se ganó en un conjunto de comunas muy importantes. Sí. Eso es lo primero que salta a la vista cuando uno ve el mapa y ve el proceso, no solo ve la foto. En segundo lugar, una preocupación importante, no desmesurada, pero importante respecto de lo que se dice comúnmente de falta de participación de la ciudadanía. Digo no desmesurada porque también cuando se calcula quiénes iban a votar, ahí se calcula 500.000 de extranjeros que estaban empadronados, de los cuales fueron a votar 50.000. Entonces, ese 50% que dicen que no votó, cuando uno quita los extranjeros que pueden votar o no, en realidad votó más del 60% de la población, 62%. Igual es muy bajo, y hay que ver por qué la gente no se siente motivada o representada como para ir a votar en una elección, que en este caso era una elección local, pero que se discutían sin lugar a dudas temas nacionales. Así que hay que pensar desde la política por qué no se interpela el sentimiento, la voluntad de los argentinos, en este caso de los porteños y las porteñas, y por el otro lado me parece que hay que volver a enamorar, hay que volver a mostrar, como se mostró en el momento en que parecía que el que se vayan todos era la única consigna posible, de que la política tiene que estar al servicio de transformar y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Si no ponemos eso sobre la discusión y la mesa de debate, y lo que hay parece son, como vos señalabas recién que había dicho Cristina, que cuestiones de egos y personales, con eso me parece que en un momento tan difícil para nuestra gente no vamos a ningún lado. Bueno, Daniel, gracias como siempre por este rato. No, muy buenas tardes y un abrazo grande. Abrazo. Daniel Filmus charló con nosotros en la 530, 18:35 minutos. Muy interesante su mirada. Dice que sí, que está